Estamos ya en el último bloque de Según el Cristal y como cada vez que viene para Salta nos visita, es un placer recibirlo nuevamente, en este caso precandidato a presidente de la Nación, Jorge Altamira. ¿Qué tal? Bienvenido. Muchísimas gracias. Es un placer, un gusto y además siempre valoramos la buena predisposición porque viene de un acto, recién, nada más. Sí, además les dije a todos que venía para acá. Claro. De modo que no me retuvieran en la salida, con saludos, que yo siempre, claro, me gustan, me satisfacen como ser humano, como compañero, pero le dije, tengo que correr a una actividad y bueno. Bueno, es un placer nuevamente tenerlo por aquí. Y si bien la gente todavía no entró en ritmo electoral, queda muy poco tiempo para las PASO del próximo 9 de agosto, una elección que es clave, fundamental. Algunos analistas decían va a ser como una primera vuelta, en realidad, de estas PASO, porque probablemente en la primera vuelta se defina todo sin necesidad de ir a balotaje. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes en el contacto diario con la gente? Yo tengo la impresión, probablemente, en lenguaje futbolero, que un poco son los cuartos de final. Y el cuarto de final es importante. Sí. El que pierde queda eliminado. Tal cual. No es que son las preliminares que se juegan en cada país o en cada continente. Pero, aunque los que pierden quedan eliminados, no es la final. La final es la que concentra la gran atención. Hay como un espíritu de tipo, bueno, después de las PASO, vamos a ver quiénes son los que pelean esto. Claro. Porque hay que hacer selecciones en distintos lugares, en que hay internas, etc. Y al mismo tiempo también, como dije antes, también es una primera vuelta. Por eso yo me encargo mucho de insistir en eso. Tengamos en cuenta que son una primera vuelta, votemos masivamente al Frente de Izquierda para colocar una porción expectante. Les quiero explicar por qué. Yo me doy cuenta que hay una ventaja electoral de Massa, Macri y Massa sobre Frente de Izquierda. No es que me doy cuenta, es una realidad. Ahora, desde el ángulo político, los tres presentan un polo y el Frente de Izquierda presenta otro polo. Porque usted puede dar una lupa y no va a encontrar una diferencia entre ellos tres. Inclusive cuando el otro día Macri declaró que apoyaba a los YPF y que apoyaba a la línea y otras cosas después más, de la elección en Capital Federal. eso quedó muy marcado. Hay gente que interpretó que Macri se había hecho kirchnerista. En realidad lo que ocurrió es que Macri se dio cuenta tarde que lo de YPF y lo de aerolíneas es algo bastante macrista. Y que él hubiera querido reconocerlo a lo mejor al principio, pero por disputas faccionales no lo hizo. Le doy un ejemplo concreto. Si yo propio a Repsol, que me vació el petróleo, le doy 8.000 millones de dólares, agarro la parte estatal y formo una sociedad anónima que cotiza en la Bolsa de Nueva York, es decir, que depende en su régimen financiero de la Bolsa de Nueva York. Claro. Y coloco como presidente a un funcionario de la principal empresa de servicios tecnológicos petroleros, Galucho, de la empresa Schlumberger, y meto a Chevron. Sí. No me digas que es no es muy nacional, No, popular. está bien, a lo mejor es una maravilla, es un glaciar nunca descubierto, llegamos a Plutón, pero lo que seguro no es una estatización, es una reprivatización. O sea que no es un cambio de discurso, sino una puesta en transparencia. Lógico, del porque pensamiento. seguramente alguien le dijo, porque se lo voy a hacer más corta. Seguramente fue Chevron y le dijo, escuchame Macri, vos que sos privatista como yo, no me sigas criticando lo de YPF porque yo me beneficié. Claro. Y tengo a Schlumberger que me hace los servicios tecnológicos en una posición de primacía. Entonces dice, bueno, o pensás echarme de Argentina, le debe haber dicho a Chevron a no te voy a echar, al contrario. Entonces se actualizó. Él se actualizó ya mucho antes de esto, porque él hizo campaña por la ley de estatización, Macri, por la ley de estatización de los ferrocarriles, que también es una ley de reprivatización. Claro. Entonces ocurrió eso. Bueno, para volver al tema, son lo mismo, nosotros somos un pueblo opositor. Y por este motivo nosotros tenemos una dinámica, si nos portamos bien, quiero decir, si actuamos correctamente, tenemos una dinámica de crecimiento en que vamos a concentrar la auténtica oposición. Y ellos tienen una dinámica de aglutinamiento. Por eso se habló muchas veces
de que el próximo gobierno iba a ser de coalición. Claro. Como nadie iba a tener una mayoría absoluta en el Congreso, ese era el pretexto formal. Bueno, el día que hagan el gobierno de coalición, usted va a tener a Massi, Macri, Scioli, Massa y Macri en el polo que yo le digo, y va a tener a los diputados, legisladores, al Partido Obrero, al Frente de Izquierda, en el otro polo. Esto es lo que se juega en las PASO, por lo cual, si vamos fuertes a la elección general, todo el proceso de la crisis va a mostrar un crecimiento nuestro y nos va a colocar como la verdadera oposición, el polo auténtico, y confrontaremos entre esos dos polos. ¿Usted cree también que está ya definida la elección entre los dos principales candidatos que por lo menos figuran en la mayoría de las encuestas, Scioli y Macri? Mire, veamos una cosa, le contesto de la siguiente manera. La elección la iba a ganar Massa, después la iba a ganar Macri, y ahora dice que la va a ganar Scioli. Sí. Bueno, ya es una prueba de que eso no resiste. Los dos que se anotaron primero para ganar sufrieron deterioros, consecuencia de contradicciones internas. Y el sciolismo es una contradicción viviente, Claro. porque ha tenido que llegar a un compromiso con el sector de la Presidenta de la Nación, que lo bastardeó, pero impunemente durante todo el tiempo, porque no le podía imponer un candidato rival. Claro. Es una fórmula, si ganaran, tendríamos un gobierno bicéfalo, con dos cabezas. De todas maneras, Scioli está acostumbrado a gobernar, por lo menos en Buenos Aires, también con alguien que le mordía los talones todo el tiempo, ¿no? Bueno, o sea que un vicepresidente no haría demasiada diferencia. Por el caso de Mariotto. Claro. Pero no es lo mismo ni las condiciones en que él gobernó la provincia de Buenos Aires. Hay una severa crisis. Estos movimientos de dólares. El gobierno se está endeudando por 5.000 millones de pesos cada 14 días. Es impresionante. Y no es que cada 14 días tenemos una inversión tecnológica de magnitud, sino que se endeuda porque ha perdido toda fuente de financiamiento y toma prestado para pagar lo que no puede pagar genuinamente. Se está acumulando esto. Ahora, es muy claro que en los primeros 100 días, gane Massa, Macri o Scioli, van a llegar a un acuerdo con los fondos buitre, van a devaluar y van a buscar un mayor endeudamiento. Ustedes también piensan entonces que la devaluación es algo que indefectiblemente se va a dar en diciembre, enero del año que viene. Por los intereses que la promueve. Porque lo escuchábamos en el bloque anterior también al economista decir, evidentemente se viene una devaluación. No, él lo dice desde el punto de vista teórico que no comparto. Escuché algunas cosas, discrepo muy fuertemente desde el punto de vista estrictamente económico. Y si quiere le hago algunas observaciones. Como quiera, sí. Muy sencillas. No, hay una tendencia, hay una presión del capital a devaluar. Por ejemplo, hay movilizaciones ahora, acá en la provincia de Salta, que reclaman devaluaciones, etc. No, está cayendo el precio de la soja. El modelo sojero se quebró. Entonces, ustedes ahora están sufriendo, me refiero a los que protestan, están sufriendo las consecuencias de un modelo de monocultivo, monoproducción, dependencia de un solo mercado que ha beneficiado a las grandes cerealeras, que ha beneficiado a Monsanto, que ha beneficiado a las semilleras. Pero ese modelo se quebró porque China no les va a demandar lo que les demandaba en el pasado. Claro. Entonces yo dice, no, devaluemos. No, devaluemos nada. La devaluación a ustedes no le va a resolver el problema, porque con la devaluación todavía van a producir más, por la ventaja que le va a producir la devaluación, y el precio de la soja va a caer aún más todavía. Claro. Entonces no es una solución, es la que promueve el capital financiero. Es la que promueve el capital financiero por muchos motivos, entre otras cosas porque tiene dólares, y en lugar de cambiarlo a 10, lo va a cambiar a 15, y porque espera de un dólar a 15 pesos una liberalización completa de los cambios, y por lo tanto remisión de utilidades al exterior, pero para el pueblo, para los trabajadores es un masazo. Y esto de la convivencia múltiple de distintos dólares, muchos han prometido, en el caso de Macri en particular, Massa también a través de su equipo económico, levantar el cepo al dólar, ya de hacerlo de forma gradual o intempestiva. Ese es el camino que proponen. ¿Cómo lo ven ustedes a la salida? Sobre estas dos observaciones, en cierta medida, las diferentes propuestas de devaluación reflejan intereses económicos diferentes. Por ejemplo, si yo que soy capital financiero, un cambio único, no quiero lolas,
lo que entra puede salir y lo que salió puede entrar. Ahora, si yo soy capital industrial, puedo querer una diferenciación, porque la devaluación me encarece las materias primas que yo voy a elaborar para producir. Claro. Aunque me protege, al tener a 15 pesos, digamos, el dólar, de la concurrencia extranjera. Entonces él preferiría diferenciada. Por ejemplo, un buen dólar para el exportador, ¿no es cierto? Y un dólar menos caro para el interno. Para el importador y hacer la diferencia. Claro. Importo un dólar bajo, exporto un dólar caro, soy Gardel. Entonces esas diferencias existen. Ahora, como miembro del Partido Obrero, del Frente de Izquierda y pensando en los intereses mayoritarios, estas diferencias son propias de la competencia capitalista. Para el pueblo es un masazo. Mire, le voy a dar un ejemplo concreto para que no piense que teorizo. El gobierno, Kicillof y Fábrega, devaluaron el peso en enero del 2014. Se asustaron. En primer lugar porque se empezó a desatar una suerte de crisis de tipo hiperinflacionario. Claro. Los precios crecieron en esos meses en una forma absolutamente increíble y empezó a haber movimientos de lucha. Entonces se dieron cuenta que no controlaban la situación. Argentina no va a salir de esta crisis con una medida monetaria, porque además los desbalances sociales son fenomenales. Por ejemplo, estos 6.000 pesos que la presidenta promete para cuándo, para enero del año que viene, como salario mínimo, se revela que es una política de pobreza. Porque hoy es el salario mínimo, hoy, al valor de hoy, son 4.500 pesos. Van a ser para entonces. Esos 6.000 pesos van a ser en enero la tercera parte del costo de una canasta familiar. Claro. Y el trabajador, como mínimo, debe reclamar un salario que cubra el costo de la canasta familiar. Ahora, si el inversionista, como explicaba el economista anterior, en la parte que lo pude escuchar, dice, ay, yo no vengo con eso. Entonces yo digo lo siguiente, entonces nos quieren convertir a todos en Bangladesh. Si no bajamos los salarios hasta el nivel de Bangladesh, no van a ponernos en posición de invertir. No. Pero es cierto en Bangladesh. Pero es cierto que los salarios en Argentina a dólar están más altos que en el resto de los países de la región. Pero eso es una manipulación cambiada. Al trabajador argentino, el salario mínimo representa la tercera parte del costo de la canasta familiar. La tercera parte. Es un salario de explotación, de superexplotación. Eso es lo que hay que ver. El otro problema es la manipulación cambiaria. Y en materia de manipulación cambiaria también una observación. ¿Cómo tiene que salir una industria? Tiene que salir mejorando tecnológicamente la productividad. En Argentina, con todos los defectos, porque es propio del capitalismo, la productividad ha avanzado. Quiero decir, no estaríamos bajo el capitalismo si un capitalista no tratara de mejorar sus ganancias, incorporando una tecnología mejor y métodos de trabajo muy flexibles que perjudican mucho al obrero. Pero él aumenta la productividad a costa del trabajador. ¿Cuánto de esa productividad ha ido para el trabajador? No. ¿Es posible que en una época tecnológica como la actual el trabajador se encuentre en niveles de pobreza superiores a décadas pasadas? A ver si entiendo bien. Me mejoran los sistemas de producción, se introducen tecnologías nuevas y el productor, el que mueve esas tecnologías, está socialmente peor que décadas atrás. Y eso sería racional y habría que estimularlo. Bueno, pero eso le pasó a Alemania, ¿o no? Por el chiste de Aníbal Fernández. Por el chiste de Aníbal Fernández. Sí. Entonces, esta idea de empezar a competir para que todos seamos Bangladesh, como ocurre en Grecia, como ocurre en España, que han reducido todo, es un acto anticivilizatorio. La civilización retrocede aunque las ganancias del capital aumenten. En Bangladesh no solo los salarios son muy bajos, tipo $100 al mes, sino que trabajan en edificios que tienen un cuidado cero porque afectan los costos de producción y hemos visto la masacre del derrumbe de un edificio, no me acuerdo si eran 12 pisos o 10 pisos, y la muerte de 1.200 trabajadores. No es esa la Argentina por la que lucha Frente de Izquierda, no es la que lucha por el Partido Obrero, y como propuesta de alguien que defiende el sistema capitalista es regresiva, porque no nos está diciendo cómo se incorpora la gran tecnología, sino cómo castigamos al trabajador
con el pretexto de la inversión extranjera. Esto es intolerable. Jorge, bueno, ya estamos un poquito pasado de tiempo, pero me han pedido que le traslade esta inquietud cuando supieron de su visita a nuestro programa, y es qué le parece la visita de Scioli a Cuba, esta reunión con los Castro, y me dicen, ¿y qué pasa con el Partido Obrero? No, es muy interesante por lo siguiente. Cuba ha tenido una relación excelente con Menem. Por una razón muy simple. Viajaron a Cuba, los menemistas, y hicieron buenos negocios, armaron buenos negocios. Entonces yo estuve en Cuba en esa época. Y me invitaron a una deliberación con el Partido Comunista, con otros delegados, con otras personas. Entonces les dije lo siguiente: ¿por qué Cuba va a votar a que Argentina esté en el Consejo de Seguridad? Si en Argentina gobierna Menem, que trafica armas y desarrolla guerras internacionales en el Golfo, aquí y allá. Mire usted la crítica que le hice al propio Fidel Castro. Claro. Al propio Fidel Castro. Es decir, ya tenían negocios. Y aunque yo no estoy en contra de que Cuba haga negocios, porque siempre hemos luchado contra el bloqueo económico. Sí. Y si se libera el bloqueo económico, lo que se va a hacer es ampliar el comercio, y estoy totalmente de acuerdo. Naturalmente no estaba de acuerdo que colocáramos a un hombre que ahora está procesado por los atentados y la bomba de Río Tercero, digamos, en el Consejo de Seguridad. Pero quiero decir, viene de antes. Lo que ha hecho Scioli fue plegarse a la nueva línea del capital norteamericano. No tiene ninguna gracia. Lo mismo que está haciendo con Irán ahora. Lo mismo que está haciendo con Irán. Quiero decir lo siguiente: si vas a ser innovador, entra primero en la cancha. No esperes que Obama te dé permiso. No. Entonces es un acto vergonzoso de que nos subimos a un carro simplemente porque somos de una mentalidad completamente colonizada. Yo reivindico para el Partido Obrero del Frente de Izquierda un pensamiento independiente. Un pensamiento independiente. Usted ve, por el caso, una reunión que nos invita al Partido Comunista Cubano, y yo voy y tengo una confrontación crítica que no se limitó a este punto. Otro día le cuento los otros puntos de discusión, pero en punto de política internacional dije que estaba completamente en desacuerdo, y que el Partido Obrero estaba en desacuerdo con el gobierno de Cuba en el apoyo a que un menemista estuviera en el Consejo de Seguridad de la ONU. Jorge, muchísimas gracias. Hasta una nueva oportunidad, muy amable.